Un tema más sobre la serie de Iglesia, que se titula La Iglesia no divide. Si entendemos el contexto general de lo que hace Cristo, lo que hace Dios, es construir, no dividir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? Échale un ojo. Bienvenidos a un capítulo más de su serie Iglesia. Hoy vamos a ver La Iglesia no divide. Está bueno el tema, la neta me emocioné, me dio mucho gusto estarlo preparando. Bueno, lo preparamos Bren y yo con un montón de gusto. Espero que les guste como a mí. Hubo algunas partes que me emocionaron, hubo algunas partes en las que me enojaba y decía como, ¡ah! A ver si lo sientes igual que yo. Pero espero que sea de bendición para ti, que te ayude a construir y no para dividir. Ja. Señor, te damos gracias y en este momento ponemos toda nuestra vida, Señor, nuestro tiempo y estos 40, 50 minutos que estemos juntos, lo ponemos en tus manos, Señor. Que no haya distractores, que no haya nada que impida que tu palabra llegue a nuestros oídos, a nuestros corazones, Señor. Que nos adueñemos de esas palabras y que las vivamos, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Dirígenos tú en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ay, Chihuahua, esperen, primero les tengo que compartir pantalla. Y ahí estamos. ¿Ya la tienen en sus pantallas? ¿Alguien? Sí. Sí, vientos. Nos arrancamos. La iglesia no divide, la iglesia construye. Entonces, este es un lemita que nada más lo puse porque me acordé y porque quise y porque sí, y como yo hice la presentación, puedo poner lo que quiera. Entonces, dice, don't go to church. No vayas a la iglesia. Be the church. Sé la iglesia. Con este bonito pensamiento que les regalo, vamos a entrar en materia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Y es algo que hemos estado platicando las últimas semanas y espero que estos conceptos o estas funciones hayan quedado claras en nuestra cabeza, hayan quedado claras en nuestro corazón sobre cuál es el objetivo de la iglesia. Algo distinto a esto, pudiéramos decir que no es iglesia. Algo distinto a esto, pudiéramos pensar que es el hombre metiendo mano y deja de ser el propósito que Dios tiene para su iglesia. Recordemos eso, es la iglesia de Cristo, no es nuestra iglesia. Aún y si tú eres el fundador de la iglesia, eres el pastor principal, no es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Número uno, pensando en los conceptos que hemos platicado en los pasados, número uno es mostrar a Cristo. Paréntesis, voy a silenciar a todos en el momento que quieran. Pueden quitarse el mute para poder hablar lo que gusten. Si quieren sumar o preguntar, lo pueden hacer. Entonces, punto uno es mostrar a Cristo. ¿Cómo muestro a Cristo? Con el amor, misericordia, gracia, gozo, paz, paciencia y pudiéramos decir todos los frutos del Espíritu. Y es la forma en la que mostramos a Cristo. La forma en la que Él se mostró a nosotros es la forma en como nosotros nos mostramos a Él. La forma en la que Él nos perdona a nosotros es la forma en la que perdonamos a los demás. No hacemos algo distinto a lo que Cristo ha hecho. El modelo que seguimos es el modelo de Cristo. Pablo a la iglesia de Corinto le dice, imítenme a mí, como yo imito a Jesucristo. Si seguimos el modelo de alguien es porque esa persona sigue a Cristo. Y si esa persona falla, es como, dude, no pasa nada, porque sí te seguí a ti como lo haces, pero en sí mis ojos están puestos en Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Uri. Vientos. Entonces, el segundo punto pudiera ser familia. Una de las funciones de la iglesia es ser familia. ¿Cómo somos familia? Animándonos, exhortándonos, ayudándonos unos a otros, amándonos, la oración que podemos tener unos con otros y la reunión que tenemos. O sea, esa reunión constante que va fomentando, que va haciendo esa familiaridad. Platicábamos el lunes pasado de las pandillas. ¿Cómo son las pandillas? Ellos tienen el concepto de iglesia o de familia mejor que nosotros.
Porque de repente nosotros pensamos que la iglesia es de los domingos. La iglesia es los sábados o los viernes cuando es una reunión de jóvenes, un martes si hay una célula, una reunión o lo que sea. Y no, la iglesia no es eso. Veíamos en Hechos que decían que todos los días ellos se reunían en la iglesia, que todos los días estaban ellos en el templo. Qué fregón, como decir, no, Cales, es que hoy no fui, hoy no pude estar ahí, y que nos doliera, porque un día a la semana no podemos. Pero muchos lo tomamos como, no, es que a mí no me da tiempo. No, yo no puedo. La cosa es que podamos hacer familia. Si no puedo estar ahí, ¿de qué manera virtual, por celular o presencial o como sea, puedo estar con alguien para apoyarlo, para animarlo? Si lo veo decaído, ¿cómo lo voy a levantar? Si veo que algo no está haciendo bien, lo tengo que exhortar y le tengo que decir cuáles son las cosas correctas o cómo debería de hacerlo. ¿Cómo lo voy a apoyar en cosas que no tienen nada que ver? Como quizás se le ponchó una llanta, ¿cómo lo ayudo? No tiene comida, ¿cómo le llevo comida? Dice Santiago que si solamente decimos, sí, Dios te bendiga, bro, te quedaste bien limitado. Acompañado de eso es dar el sustento diario. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras, ¿no? Decía Santiago. Amar, oración, estar intercediendo por la bandita y la reunión que ya dijimos que podamos estar haciendo, ¿no? Punto 3, pudiera ser alabar el nombre del Señor. Estoy diciendo pudiera, porque no digo que estas sean únicamente, o bueno, sean los únicos 4 puntos de la función de la iglesia, pero son quizás unos primordiales que yo levanto mucho y los quiero compartir contigo. Alabar al Señor, punto 3, alabar el nombre del Señor. Y alabar el nombre del Señor no es únicamente con los cantos, que sí es bien padre hacerlo, ¿no? Lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, como en la tierra, en el cielo, la creación, lo visible y lo invisible alaban todo el tiempo el nombre del Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Lo visible y lo invisible siguen alabando. Aún los astros que no respiran siguen alabando su nombre, ¿no? Y también lo hacemos con nuestras vidas, en la comunión que tenemos, como el lunes pasado que partimos el pan, que era la representación del cuerpo de Cristo, la sangre, que es el nuevo pacto. Eso que estamos haciendo va formando parte de la iglesia, son esos eslabones que vamos uniendo. Número 4, predicar el evangelio. Y puse entre paréntesis, entender qué es el evangelio, que son las buenas nuevas. Si yo digo buenas, si llego contigo y te digo, hey, tengo buenas noticias, y te digo, estás muy mal, te vas a ir al infierno, y tu pecado lo aborrece Dios, y bla, bla, que todo esto es correcto, ¿sabes? Todo esto, lo que dije ahorita, es correcto, pero no es la forma en la que yo presento una buena noticia. ¿Por qué nos enfocamos en una predicación a decir, es que te vas a morir, men, es que te vas a ir al infierno, es que hay condenación para ti, es que no hay perdón si no te arrepientes, y hago sentir mal? Ok, entonces mi forma de hablar el evangelio es acorralarlos, llevarlos contra la pared, ponerles la rodilla en el cuello hasta que no puedan respirar y decir, está bien, pues ya acepto. Cuando les podemos decir todas las cosas buenas, las buenas nuevas, la noticia chida que es el estar con Cristo. Esa noticia tan fregona que es conocerlo a Él, tener vida eterna, tener vida en abundancia. Obviamente sí voy a mostrar su pecado y tengo que mostrar la condición en la que estamos si estamos separados de Cristo. Pero si son buenas noticias, si son buenas nuevas, ¿por qué me enfoco en lo malo? No sé, te lo dejo para que lo mastiques. Es la forma en la que lo tenemos que hacer. Buenas nuevas, son buenas noticias, la bandita. Y vamos al primer versículo. Si tienes por allá tu Biblia, estaría chido que la abras. Si está en tu celular, ábrela. Si no tienes, no pasa nada, porque pues aquí la vamos a estar proyectando. Pero es chido que lo tengas para que la subrayes y pongas ahí tus grafitis en tu Biblia. Vale mucho la pena para cuando regreses a ese versículo puedas saber de qué habla, puedas tener algunas anotaciones si es que te late. Efesios 4 nos va a responder a cómo debemos de ser esa iglesia, cómo debemos de hacer las cosas. Y dice Efesios 4, 1 y 2. Por eso, esta carta la escribe Pablo a la iglesia de Éfeso. Ojo, una carta dirigida a la iglesia. No es a un vato, no es a gente que no conoce del Señor, es a gente que conoce de Cristo
a la iglesia que está reunida y les dice esto, ¿no? Él estando en la cárcel porque lo encarcelaron por haber predicado. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, énfasis en, por favor, no lo tomen a la ligera, por favor, pongan atención y háganlo de esta manera, por favor, que vivan de una manera digna del llamamiento. Una manera digna del llamamiento. Eso quiere decir, si yo voy a actuar y voy a vivir de una forma digna del llamamiento, o sea, estoy hablando de que Cristo me llamó, que soy un embajador de Cristo, tengo que ser digno de portar ese nombre. Si soy digno de portar ese nombre, ¿cómo me estoy comportando? Ojo, y lo platico con familia, lo platico con amigos. No se trata, entiéndase neta con lupa o con claridad la palabra, no se trata de ser un santurrón, de ser el vato que está en su casa y trajecito, corbata y va con su Biblia a todos lados, que la va sobaqueando nada más, que la trae acá abajo el brazo. O sea, no se trata de eso. Se trata de vivir una vida como Cristo la vivió, reflejarlo a Él, una vida digna. No necesito ocultarme de las cosas. Alguien en varias ocasiones se ha mencionado, ¿no? Gaba una vez lo mencionó en el estudio de noviazgo. No se trata que yo cuide mi testimonio. No cuides tu testimonio. Vive tu vida. Si cuidas tu testimonio es porque estás cuidando de no hacer las cosas que normalmente haces. No, 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 no. No debo de portarme mal con ellos. Por este lado igual y sí, acá sí puedo chacalear. O sé con quiénes puedo hacer esto y el otro, y no, pero con ellos no. Chale, pórtate y vive como tú eres. No cuides un testimonio. Estarías hablando de un doble cara. Digna del llamamiento. ¿Cuál es ese llamamiento? El llamamiento es a predicar y a ser discípulos. Es a lo que nos llamó el Señor. Que han recibido, si continúo acá, llamamiento que han recibido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre humildes, estimando a todos como superiores a nosotros. Yo no voy a llegar creyéndome Juan Camaney y decirles, o sea, ustedes que no conocen de la Biblia, ustedes que apenas están aprendiendo, ustedes que son nuevos y son medios mensos, bueno, déjenme les explico. No va por ahí. Estima a todos como superiores a ti. O sea, si te lo digo, a mí me cuesta trabajo entender muchas cosas. Entonces, yo te lo voy a decir de la forma en la que yo lo entendería y la forma en la que a ti también se te facilita entenderlo. ¿Por qué? Porque decía Pablo, no voy a ti con palabras de sabiduría. Voy a ti con humildad y hablando únicamente de Cristo y de este crucificado y de lo que Él va a hacer, ¿no? Entonces, hablamos con humildad y somos amables. ¿A qué se refiere con ser amable? Es entiendo lo que está pasando, entiendo quién eres tú, entiendo cómo eres y lo voy a hacer de la manera correcta. Si voy a hablar con chavitos medio chacaldrones, pues hablo de la forma en la que ellos, o sea, tener como esa empatía con ellos. Si hablo con un adulto, voy a hablar de una manera propia para que no diga como, ¿qué le pasa a este vulgar? ¿Qué le pasa a este lépero? O sea, y voy a tratar de ayudar, voy a tratar de guiar, voy a tratar de hacer las cosas. Me encanta la siguiente que dice Pablo, ser pacientes. El ser paciente es no creas y no quieras que lo que tú hables en ese momento suceda un cambio en esa persona. ¿Cuánto tiempo te tardó o te llevó a ti ese cambio? Quizás un año, quizás meses. Si es en mi caso, quizás hasta 15 años. Me tardó el entender lo que hoy entiendo. ¿Por qué quisiera que alguien al que yo le acabo de empezar a predicar ya conozca y ya haga cambios como yo los hice después de 15 años? Hey, no, tranquilo, sé paciente. Vamos a ir paso a paso con esa persona y vamos a irla guiando en cada uno de sus pasos. Chin, se cayó. Dude, pero ya es la quinta vez que se cae. La vas a volver a recoger, la vas a volver a levantar. Mi mamá me ponía un ejemplo. Si tienes un billete de 500 pesos y se cae, ¿lo levantas? Sí, claro, pues es un billete de 500. Y si se te vuelve a caer, pues lo vuelves a levantar. Y las veces que se caiga, lo vas a levantar. ¿Por qué? Porque tiene valor. ¿Cuánto más un hijo de Dios? Las veces que se caiga, lo vas a levantar. Lo vamos a levantar. Somos tolerantes. Esta, creo yo, que entre los cristiañoles es la más difícil.
es que él piensa distinto a mí, entonces él está mal y voy a empezar a bombardear y voy a empezar a atacar y voy a empezar a decir y voy a empezar a poner mi punto y que mi punto esté encima de lo de él. Ojo, estoy hablando entre cristianos, entre gente que sabe quién es Jesús, entre gente que tiene la misma fe y nuestra fe está puesta en Jesucristo, en que murió por nuestros pecados, que resucitó y lo volveremos a ver. Tan, tan. Esa es nuestra base. Partiendo de eso, hay otras cosas que podemos decir, no, es que no estoy de acuerdo, es que, ok, seamos tolerantes a lo que ellos están diciendo. Muestro mi punto con base en la Biblia y él me mostrará el suyo y es como, oh, dude, sí, se pueden entender las dos cosas. ¿Alguna vez has dicho eso en un pleitecito doctrinal? Men, es que parece que los dos puntos tienen la razón. Wow. Pum, fin de la conversación. Nel, jamás quiero imponer mi punto sobre el de los demás. No, tranquilo. Y te lo digo, pero también me lo estoy diciendo a mí, porque también he sido de esos, no, es que tengo la razón, no, es que debe de ser de esta forma. Cállese, chachalaca. Entonces, tolerantes unos con otros en amor. No soy tolerante como, ay, bueno, sí, está bien, ya, órale, ya llégale, sí, lo que tú digas. Soy paciente, bueno, puta, aquí te espero, ya te volviste a caer. Ok, no te preocupes, aquí voy a estar contigo. Si 100 veces te caes, pues 100 veces aquí voy a estar. Nel, es en amor. Como Cristo te ha tratado a ti cada vez que te caes, cada vez que no entiendes, cada vez que tienes otro punto de vista, y Él con amor te va enseñando, te va guiando, te va levantando, te va instruyendo, de la misma forma es en que nosotros lo tenemos que hacer. Me voy a saltar hasta el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los 5 dones del Espíritu que se fueron otorgados a cada uno de nosotros. Tú tienes uno de estos 5. Quizás 2, quizás 3, quizás 4, incluso hasta los 5 los tienes. No, es que yo no veo nada de ellos. Ok, pídele al Señor que te los muestre. Pero por lo menos uno tienes de estos. No lo sabías, ¿eh? Ok, lo tienes. No, Uri, pero de estos 5, ya no están 5 activos todavía. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Y hay ciertos versículos que los sacamos de contexto para poder acomodarlo de acuerdo a nuestra ideología. Pero la Biblia dice, esto ya fue, entendámoslo, después de Cristo. Aquí ya estamos hablando de 700 años, no es cierto, más o menos 60 años, entre 60 y 100 años después de Cristo, que fue escrita esa carta. Y Pablo les está diciendo, Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿por qué decimos que no existen ya los apóstoles? ¿Quién nos dijo eso? No, pues es que yo lo escuché en una iglesia, no, es que yo lo escuché de un hermano, yo lo escuché de un pastor, yo lo escuché en YouTube. Mira, normalmente se saca este versículo de que ya no hay apóstoles de Hechos 1. En Hechos 1 acaba de ascender Cristo a la presencia del Padre. Se desaparece entre las nubes, ya no lo ven y los apóstoles empiezan ahora a actuar. Se acaba de morir Judas, se colgó, se mató. Y al morir Judas, Pedro dice, oigan, espérense, éramos los 12. Somos los 12 discípulos, los 12 apóstoles. O sea, en la historia ya no van a decir como los 12 si somos 11 y tienen que ser 12. No, tenemos que ser 12. Escojamos a uno más. Y él dice, vamos a escogerlo. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Y Pedro se pone a pensar, bueno, yo creo que los requisitos deben de ser, no les choreo, vamos a Hechos 1, 22 y 23. Y Pedro les dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Punto 1. Uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. 2. Desde que Juan el Bautista estaba bautiza hasta el día en el que Jesús fue llevado de entre nosotros. Está diciendo, estos son los requisitos para ser un discípulo. ¿Cuál de los 12 hizo esto? Los 12 fueron testigos de la resurrección. Los 12 acompañaron a Jesús todo el tiempo que Jesús vivió hasta que fue, desde Juan el Bautista hasta que fue llevado. No todos hicieron eso.
pero fueron los requisitos que Pedro estaba poniendo. Ojo, Pedro puso unos requisitos para el 12º, que fue Matías. Aparte de Hechos 1, ¿se vuelve a escuchar de Matías? Ya no sabemos de Matías. Ya no se vuelve a mencionar Matías. Pero Jesús se aparece y él elige a su 12º y le dice a Saulo, Saulo, ahora tú vas a predicar, vato. Tú que me persigues, ahora tú eres el que va a dar testimonio. Tú que perseguías a los cristianos, ahora tú vas a ser el que predique el evangelio. Los requisitos de Pedro no se parecen a los de Cristo, ¿verdad? Los requisitos de Cristo fueron, ninguno. Él solo decidió que Saulo podía hacer y lo hizo. Y empezó a actuar en la vida de Saulo. ¿Cuáles son los requisitos que tú necesitas para que Cristo te use? Nada, men. Si Cristo quiere, te va a usar. Es mejor estar preparado para cuando Él quiera hacerlo, estar listos. No necesitas llenar requisitos. Quizás alguien te dice, no, para que tú puedas hacerlo necesitas orar por lo menos 1 hora al día. O 15 minutos, men, ya te la dejé leve. Tienes que leer tu Biblia a diario, tener devocionales, que puedas hacer esto y el otro, que ya hables en lenguas, men, que llevas ya 1 año en la iglesia, que hayas servido por lo menos en 3 ministerios. Ok, entonces me suena a un pago por lo que yo estoy haciendo. Como yo ya hice todo esto, entonces Cristo me debe de pagar siendo un instrumento para Él. Pero ¿qué crees? Que no es pago, es gracia. Y hay una diferencia enorme entre gracia y salario. Es gracia. No necesitas nada para que Él te use. Pero cuando lo haga, más nos vale estar preparados para empezar a hacer las cosas. Seguimos con el 11. Y a otros pastores y maestros, versículo 12. A fin, vamos a ver cuál fue el propósito de lo que se está mencionando aquí, a fin de capacitar al pueblo de Dios. O sea, todo esto va a ser para que tú lo tengas y puedas capacitarte y capacitar a gente en la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra del servicio. Me capacito para servir a la iglesia, servir en la iglesia. Entonces, todo lo que está acá arriba y los que están aquí abajo, los apóstoles, con humildad, amable, paciente, tolerante, en amor, y los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo van a hacer, van a capacitar y capacitarse para servir a los demás. ¿Y para qué quiero servir a los demás? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¡Ah! Esta parte me emocionaba, esta parte me decía, o sea, tengo que conocer más. ¿Por qué? Porque necesito saber más. Necesito conocer más de Cristo, necesito saber más de su voluntad para mi vida, para la iglesia, para los demás. Necesito entenderlo. Ya que lo entendí, ahora tengo que enseñarlo. Ya que lo enseñé, ¿y cuál es el objetivo? O sea, poder servir a la gente, o sea, servir a Dios, servir a la gente, poder estar haciéndolo para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres el que tiene que empezar a capacitar a más personas. ¿Por qué? Porque fue la gran comisión. Haz discípulos. ¿Qué es hacer un discípulo? Enseñarles, plasmarte en ellos, convivir con ellos, orar por ellos, guiarlos. Esa es nuestra chamba. Iglesia que no haga esto, ¿qué está haciendo entonces? Este es uno de mis versículos ahora favoritos. No. Es mi versículo favorito ahora. Pronto estará en algún lugar por aquí. Pero Juan 13, 34 y 35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Yo, Uri, si puedo resumir la Biblia en una palabra, es amor. Todo se trata de amor. Todo fue por amor. Todo va a ser por amor. Seguirá siendo por amor. Dios es amor. Y el que no ama,
no ha conocido al Padre. Puedo tener todo, pero no tengo amor, no tengo nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amo ahora este versículo. Es la forma en la que nos dirigimos, es la forma en la que convivimos, es la forma en la que somos y hacemos iglesia, con amor. No me importa si eres líder, si eres congregante, si eres pastor, si eres dueño, si es lo que sea de la iglesia. Si no hay amor, no tiene base tu iglesia. Pero si hay amor, dude, estás haciendo lo correcto. Estás haciendo lo que debes hacer. Y te estás quedando corto. Siervos inútiles somos y hacemos únicamente lo que nos corresponde. Ama. Empieza la parte en donde el Señor me empezó a confrontar un montón, donde me empezó a dar un poco de coraje. Primera de Corintios 11, versículo 17 al 19. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos. De nuevo, Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto. Le está escribiendo esta carta a los cristianos que están en la iglesia de Corinto. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones, la baraja, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Cada vez que tú te reúnes, cada vez que estás que la gente está en tu iglesia, que están reuniéndose, trae más perjuicio que beneficio. ¿Qué? No, pero mi iglesia no. ¿Cómo crees? Ok, quitémonos la venda de los ojos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se está haciendo? Leíamos hace un par de lunes versículos, creo que leímos como 4 versículos en Oseas, en Zacarías, Malaquías, en Isaías, donde a Dios le chocan que algunas iglesias estén. Donde dice, ojalá alguien cerrara esto. Y aquí se los está diciendo Pablo a los de Corinto. Hablábamos ahí Antiguo Testamento, bueno, aquí es Nuevo Testamento, Pablo hablándole a las iglesias. Sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Es decir, siempre va a haber una iglesia que me viene a la cabeza, es Nova. Y de repente en esa iglesia puede ser que todos se lleven con todos, pero me cae mejor o puedo tener como más afinidad, puedo estar bien con alguien, entonces me estoy reuniendo con 5 personas. Pero puedo voltear y le voy a sonreír y voy a incluir y voy a jalar a los nuevos y voy a llamarlos. De repente algunos dicen, no, es que está pésimo. En la iglesia hay división. Mira, la iglesia como se describe en la Biblia no habla de una. No habla de un nombre específico, la iglesia de tal. Habla de la iglesia. No está hablando de que hay división porque hay circulitos. Está hablando porque hay gente que se está peleando en... Es que porque hay menos gente en mi iglesia. Porque hay gente ahora que se están yendo a la iglesia, llamémosle a la 1 y la 2. La iglesia 1 se queja porque están yendo a la iglesia 2. ¿Por qué se están yendo a la iglesia 2? No, ¿y por qué se van? Oigan, que no se vayan. Ey, están haciendo división. Ey, eso está muy mal. ¿Se están yendo a la iglesia 2? No existe la iglesia 2 ni la 1. Es la misma iglesia. Que yo me queje de que se están yendo a otra, yo estoy haciendo división. Es que ¿por qué se están yendo para allá? Es la misma iglesia, ¿qué no? ¿Que no somos el mismo cuerpo? ¿Que no es la misma novia? ¿Que no es la misma iglesia? ¿Por qué critico eso entonces? ¿Por qué estoy diciendo que son 2 iglesias? ¿O 3 o 4? Cuando la Biblia me muestra una iglesia, un cuerpo, una novia. Espero que te haya reventado la cabeza hasta ahorita como yo la tengo desde hace días. Otros 2 versículos contrastantes. Cuídate de los que causan división, apártate de ellos.
Romanos, de nuevo, es Pawlinski escribiendo esto. Pablo en la carta a los romanos, o la epístola a los romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos, con palabras suaves y lisonjeras, o sea, engañan a los ingenuos. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente que está viendo sus propios deseos? Quiero desacreditar a alguien, voy a empezar a hablar. Y voy a usar versículos que están en la Biblia, los voy a sacar de contexto para adecuarlos a mi situación, a lo que quiero decir para desacreditar a alguien. Los voy a usar para calmarte. Oye, es que, ¿sabes? Me tengo que ir de la iglesia, o sea, no puedo permanecer aquí por esto, esto y así, así, así. No, es que no hay iglesia perfecta. Ojo, vemos todos los reclamos, todas las cartas que manda Pablo a la iglesia de Galacia, la de Éfeso, la de Tesalónica, y que tienen defectos. Pero no puedo yo excusarme con eso y decir, no hay iglesia perfecta. No, la iglesia de Cristo es perfecta. Cuando el hombre mete la mano es cuando se empieza a corromper. Anótalo. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo entonces sus propios deseos. ¿Qué es lo que busco? ¿Número? ¿Que haya mucha gente? Ok. ¿De qué me sirve que haya mucha gente si lo que estoy enseñando, lo que estoy dando, si no estoy discipulando a nadie? ¿De qué me sirve? Quizás es por la lana, quizás es por un estatus, quizás es porque pienso que si me dedico a trabajar en el ministerio así, entonces ya no tengo que trabajar y va a ser menos desgastante, así solo trabajo los domingos. El que piense que trabajar para una iglesia es únicamente de los domingos, está frito. Creo que esa es la parte más sencilla de hacer iglesia, los domingos. Lo perrón viene de lunes a sábado. ¿Qué seguimiento estás dando a toda la iglesia? ¿Cómo estás siendo iglesia? ¿Cómo estás apoyando? ¿Cómo estás animando, exhortando, levantando, jugando con la bandera? ¿No lo haces? ¿Solo es de domingos? ¿Solo voy, predico y me voy? Dudo que haya un llamado ahí. ¡Oh, terreno difícil! Pues tenía que decir y se dijo. Y otro versículo contrastante, y lo puse porque alguien en la semana me dijo, no, es que la Biblia dice que si alguien se porta mal hay que sacarlo de la iglesia y no lo pelamos. Ya hemos mencionado este versículo, Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o a dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Vamos a hacer una pausa. Primero voy con alguien que está haciendo algo malo o con alguien que hizo algo en contra mía. Voy y le platico, oye, men, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste esto de mí? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo esto? Men, creo que no es correcto. Te conviene más ir por acá. La Biblia dice esto, bro, ten cuidado, bla, 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 ¿no? No hizo caso y sigue haciéndolo. Me preocupa. No quiero que él se lastime. No quiero que él siga poniéndose una soga en el cuello. No quiero que termine mal. Entonces voy a ir con alguien, vamos a hablar con él, vamos a persuadirlo, vamos a animarlo. O sea, vamos también a alentarlo a que continúe escuchando de la palabra, que continúe con su llamado, que continúe haciendo las cosas para edificar a la iglesia. Acompáñame, por favor, no podemos dejarlo. No podemos hacerlo. Y si en el momento que alguien dice, ya no voy a la iglesia, ya no me importa, ya X, y nosotros decimos, pues ya no viene, pues X. ¿Qué clase de iglesia somos? No podemos dejar que alguien se vaya y como si nada. No podemos ver a alguien que se equivocó, que se fue de la iglesia y decir, no, es que anda mal, pecador. Me preocupa, mi hermano. Me preocupa lo que esté haciendo. Y voy por él y lo voy a invitar y lo voy a jalar y lo voy a tratar de persuadir a que continúe. ¿Ok?
Por eso le hablo a más personas, para que juntos vayamos por él, para que juntos oremos por esa persona. 3 versículos 17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. ¿Por qué se lo digo a la iglesia? Me voy a parar en el púlpito y voy a echar el chisme de Doña Chona. Oigan, ¿qué creen? ¿Quién creen que anda en adulterio? Otra vez. No, no lo hago de esa forma. O sea, lo que voy a hacer es, hey, vamos a orar por él, vamos a interceder. Ya no pudimos 3 personas, quizás 100 personas sí lo vamos a hacer, quizás 1000 personas lo vamos a hacer. No lo voy a exponer a cualquier persona, no a todos. Oye, vengo por primera vez y ya me enteré que él es pecador y que él está... No, porque sé que si me equivoco me van a exponer de la misma manera, entonces mejor sí voy a hacer un falso testimonio. No va por ahí. Se lo digo a la iglesia, le digo a los hermanos, lo digo al cuerpo, a los que se preocupan por esa persona. Y les voy a decir, oigan, ¿saben qué? Vamos a orar por él, todos juntos, vamos a hacerlo. No lo dejemos, no lo soltemos hasta que se harte. Y por estar hastiado, como ese rey que la mujer iba y dijo, ay, ya, para que no me esté fregando esta morra, ya concédanle su petición. Así lo voy a estar haciendo yo las veces que sea necesario para que él regrese al camino verdadero. 17 de nuevo. Y si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo, man. O un renegado. Trátalo ahora así como incrédulo. Ojo, recuérdame cómo tratamos a un incrédulo. A alguien que no conoce de Cristo, ¿cómo lo tratas? Lo tratas con amor para que conozca de Cristo. Vas y le predicas el evangelio, tratas de persuadirlo al evangelio, tratas de decirlo, sigo amando a esa persona que no conoce de Cristo, sigo amando al que no conoce del evangelio. Si crees que esto es mentira, entonces Juan 3:16 no tiene caso. Si crees que esto no tiene sentido, no, lo sacamos y ya no lo pelamos. Y es más, le voy a decir a toda la banda, ya no se junten con él. Me suena ese tema. No, no puedo hacer eso. Si es un incrédulo, si lo voy a tratar como incrédulo, ok, entonces voy desde abajo. Y voy desde paso 1, paso 2, paso 3, para que conozca del evangelio, para que se acerque al Señor, que lo conozca como su Señor y Salvador. De tal manera, es lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo, a los que no lo conocen, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Dios es que todos conozcan, todos lo conozcan, que todos conozcan a su Hijo, para que por medio de él puedan llegar al Padre. ¿Me estoy explicando? Perdón, estoy leyendo los mensajes que están poniendo aquí. Debemos de predicar la palabra hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por aquí esta persona, Pelu, puso Efesios 4:13, que justo yo leí 11 y 12, ella puso el 13. Esta persona, Pelu, parece que tiene demasiada sabiduría, ¿verdad, mami? Esto es lo que hace la iglesia. Esto es cómo nos comportamos. Esto es lo que tratamos de hacer. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Vemos por los demás. Si hay un caído, nos regresamos y lo levantamos. Anota esto. Dios nunca va a dividir. Él siempre va a construir. Si Dios no divide, ¿por qué veo divisiones? Ok, el hombre es el que divide. Si hay división, es porque está ganando el hombre. Es porque hay más voluntad del hombre que la voluntad de Dios en ese lugar. No hay amor, ok, está ganando más la voluntad del hombre que la voluntad de Dios en ese lugar. Se está escuchando más la voz del hombre que la voz de Dios. No debe de ser así. Con esto te quiero invitar a que hables, a que digas las cosas que no se están haciendo de la forma correcta. Dios te dio voz para que la uses. A Jeremías tenía miedo de hablar, Jeremías tenía miedo de actuar, y Jeremías le dijo, vato, ¿qué no voy yo contigo? Jeremías 1:7. Dios le está diciendo, mis palabras las voy a poner en tu boca. Que sea Dios el que te confronte, el que te hable, el que te guíe y el que hable a través de ti para ser iglesia,
para que la iglesia deje de estar sentada, para que la iglesia deje de poner pretextos, que deje de poner excusas para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Esta frase, esta notita, me encantaría que hubiera salido de mi cabeza, pero no fue así. Escuché un podcast, se llama Dios Cotidiano. Si tienes chance de escuchar Dios Cotidiano, está buenísimo. Va a aportar, creo yo, mucho a tu vida. Hay otro podcast, se llama Metanoia. Escúchalo. Metanoia se ha tardado en sacar más cosas, pero estoy ansioso en que saquen más cosas. Escúchalo. Hay otro que está empezando, es otro de las locuras de Botello, pero empezó hardcore el vato, empezó pegándole recio. Escúchenlos, si tienen chance, cuando estés en la clase que no pelas, escúchalo, no es cierto. Pero cada momento que puedas escuchar alguno de estos. Y cuarto, este es del pastor Robert Barriger. Estos vatos son de Perú. Hay un podcast de ellos, se llama Haciendo Iglesia. Está increíble. Escúchalo. No trato de dividir, porque algunos me van a decir, oh, ellos que no son de sana doctrina, cualquiera de estos cuatro, ¿no? No tienen sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Deja de dividir. Deja de estar buscando tu argumento que sea mejor que el de los demás. Escucha lo que tienen que decir. Escucha lo que Dios tiene que decir, lo que Dios tiene que decirte a través de ellos. Escúchalo. Quizás ayude. Y espero que así sea. Don't go to church. Be the church. No vayas a la iglesia. Sé la iglesia. Y con eso termina el tema de hoy. 8:47 con 47 minutos. Terminamos, amigos. Aquí hay 2 comentarios. Apenas me pasó que en una iglesia, sin decir nombres, le negó una despensa a alguien necesitado solo por no congregarse justo en esa misma iglesia. ¿Qué piensas de eso? Pienso que cuando ayudamos, número 1, a nuestros hermanos, y después ayudamos para evangelizar, que debe de haber como justo este tema. ¿Quiénes son los evangelistas? Los evangelistas, júntense y hagamos algo. Y vayamos a predicar con una despensa. Vayamos a hacer algo necesario. Pero también la iglesia local tiene que ver por la gente que está ahí. Tengo 5 despensas. ¿A quién se las doy? Se los voy a dar a mis hermanos necesitados. Oye, pero es que hay un sexto que también está necesitado. ¿Va? No critiques, no me señales que yo no lo estoy haciendo. Coopera también tú. Es lo primero que hacemos. Apuntamos a la iglesia que no está haciendo algo, pero nosotros seguimos sentados señalando. Vamos a pararnos y vamos a actuar. By the way, Dodi, creo que sí, por ahí andaba, sí, aquí ya lo vi. Dodi, por lo menos a varios vatos nos ha estado empujando para hacer despensas y hemos hecho despensas, no en nombre de alguna iglesia, sino simplemente familia siendo familia y llevando a quien lo necesite. Muchos de los que hemos ayudado han sido gente que conocemos, hermanos con necesidad, los hemos apoyado, pero también gente que no conoce, también les hemos llevado ahí algunas despensas. De hecho, creo que esta semana Martín Dodi nos irá diciendo si sí o si no, pero creo que esta semana ya nos toca empezar a juntar la vaquita. Si alguien quiere cooperar, si alguien quiere entrarle a esto que está increíble, pues ahí pónganse en contacto con Martín Dodi y sigamos siendo iglesia. También hay que saber si la necesidad es porque realmente se necesita o porque anda, voy a decir, de flojo el que la pide. Aquí lo escribió alguien, ese mensaje, ¿no? Y sí, de repente hay gente que se acerca. Yo conozco a una persona específicamente que, oigan, va a haber un evento. Oye, ¿me cooperas? Oye, pero el evento, estamos ahorita en junio. Oye, pero el evento es en diciembre. No, pero es que seguramente no voy a tener. Bueno, el que no trabaja, que no coma.
no te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque como dice acá mi amigo, quizás le estoy haciendo un flaco favor. O sea, estoy perjudicándolo más allá de beneficiarlo. Llevas 6 años sin trabajar y te han ofrecido y lo has rechazado. Amén, ya nomás quieres vivir a expensas de los demás. O sea, también actívate. De nuevo, dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. De hecho, padre. Bien, entonces, si no hay ningún comentario, si alguien quiere agregar algo, hágalo, bienvenido. Si alguien quiere preguntar algo, bienvenido. No creo tener todas las respuestas, pero si hay algo. Alguien está escribiendo. Ajá, espero. En cuanto a capacitar a los demás. Aquí esperamos en lo que escribe esta persona, lo que quiere escribir. ¿O lo vas a decir en el micrófono? Bueno, mientras, hasta aquí voy a dejar la grabación, voy a dejar de grabar. Los que quieran escuchar todos estos temas, si quieres repasarlo, si quieres compartirlo, están en la página de YouTube, los Immerballs. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si te gusta, dale like y compártelo. ¿Es cierto? O sea, sí, pero X. Pero bueno. En cuanto a capacitar a los demás, a veces se queda corta la iglesia. De acuerdo. ¿Por qué se quedará corta? Y al contrario, debe tener algún precio. Cuando Jesús no vino a enseñarnos eso. Estoy entendiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿debemos de pagar el precio para enseñar más? ¿O es queja de que de repente se tiene que pagar para ser enseñado? Pero bueno, sí, muchas veces la iglesia se queda corta en lo que debemos de hacer. Ok. Que hay veces que, justo, que nos cobran para enseñarnos. Yo estoy a favor y en desacuerdo en algunos momentos. Ejemplo, si quiero yo invitar de nuevo, ¿no? Al que les había comentado, al pastor Robert Barriger o cualquiera de los invitados o de las personas que están en esos podcasts, si quiero invitarlos, quizás me va a costar una lana poder traerlos. Entonces, si queremos aprender de esa persona y que sea un evento aquí, bla, 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 va a ser como, oigan, pues traer a los vatos de Perú, a los otros de Querétaro, a los otros pues, del Estado de México, pero pues necesito alrededor de 10,000 pesos, por decir un número, ¿no? No me alcanza la banda. ¿Les parece si hacemos la entrada de 100 pesos? Una cuota de recuperación para poder sacar y poder bendecir a esa bandita. Pues órale. Pero la mayoría de aquí creo que está, bueno, algunos son de la Ciudad de México, del estado. Y les digo, oigan, pues la entrada va a ser de 1,500 varos para poderles compartir yo de la palabra y aparte cobrar una ofrenda y aparte es como, no lo sé, Rick, no me encanta. Depende qué y cómo, pero pues a veces se vale. Te digo, no estoy peleado yo con eso, la neta. Si hay veces que necesitamos bendecir a alguien, no pasa nada. Pero si ya es colmillo y nomás para sacar ventaja y enriquecer a algunos, pues no está tan cool. Sí, de hecho alguien me pone aquí que ya también las siguientes transmisiones se van a cobrar. Para poderles dar yo la clave de Zoom, les voy a pasar ahí mi cuenta. Tomémoslo como una ofrenda. No es cierto. Ese sí les digo, fue gogo. No gogo. Pero no lo vamos a hacer. Esa parte sí en mi corazón, lo que yo pueda compartir, pues lo voy a compartir, ¿no? Y espero todos los demás lo puedan hacer. Si puedes compartir, hazlo. No te frenes, iglesia. Si nadie más dice algo, si nadie más pregunta algo, pues nos despedimos la bandita. Dios los bendiga mucho. Dios con ustedes en todo momento. Los queremos un chorro, Bren y yo, y Dashita. Los Immerballs para el mundo. Cuídense. Adiós. Espero que te haya gustado, que haya construido para lo que tú estés haciendo, para tu vida y todo en general. Si te gustó, suscríbete.
Checa los otros videos que tenemos. No te olvides darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dios contigo.